veces trata de hacer como, en mi concepto, ¿no? Como una división muy clara entre lo personal y lo corporativo. Y eso... Tú eres de profesión psicólogo. Yo soy psicólogo, sí, yo soy psicólogo organizacional. Y hay una vertiente, o bueno, hay una cosa que estuvo muy de moda que era una frase que decía la gente de déjeme los problemas en casa y venga y aquí trabaje. Sí. Pero la psicología demuestra que es imposible uno dejar los problemas en casa porque somos seres integrales. ¿Eso es cierto? Es decir, los psicólogos sí pueden demostrar que nos llevamos todos nuestros problemas para algún lado o los podemos dejar en casa o no. Yo no creería que los puedes dejar, ni tampoco debes andar obsesionado por dejarlos, porque eso te crea un estrés adicional. Si ya vienes con un estrés de casa por un problema familiar, por un problema económico, por un problema, cual sea el problema que viene de la familia, y tratas de implementar, otra vez, es mi opinión, puede que haya corrientes diferentes, ¿no? Pero en mi opinión, si tú te obsesionas por limitar esos dos ambientes, creas un estrés adicional. Porque, vuelvo otra vez, lo personal es una integración que no tiene un límite claro en lo corporativo, porque tú sigues siendo Ricardo en la corporación. Tú sigues teniendo llamadas de la esposa o de los hijos, sí, estando en la oficina. Sí. Pues ni modo, habrá empresas que puede ser que bloqueen todas estas cosas, pero no sería natural tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede y no se debe tratar de establecer limitantes entre lo personal y lo corporativo. Entonces, lo que hay es que saber manejar ese balance. Ni llevar la casa totalmente al trabajo, ni llevar el trabajo totalmente a la casa. Creo que, y eso suena muy fácil de hacer, ¿no? Y no es fácil. Pero no es fácil. Es que dirigir gente lleva una carga emocional aquí adentro. Es que dirigir gente sin emoción es como un poquito pesado y aburrido. Es poco inspirador. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer que las emociones que tanto a veces tratamos de separar para poder ser bien racionales y acartonados, etc., y no las vemos como una barrera, sino como una herramienta, que es lo que tú un poquito usas, un poquito no, bastante, usas en tu programa y en tus proyectos, entonces la cosa funciona diferente, pues le dejas de tener miedo a eso y empiezas más bien a usarlo como herramienta. En psicología se habla de que primero existen los pensamientos y las emociones y después las acciones. Luego, las emociones son fundamentales para el cotidiano, para el moverme, que de ahí viene la palabra emoción. ¿A qué se debe entonces que las estructuras corporativas sean tan rígidas, que casi que no permiten la emoción por una postura correcta, por una norma correcta, por una actitud correcta? Te lo pregunto es porque en Vivo nos encontramos con empresas que les cuesta entender cómo les va a aportar el arte, la música, el teatro, el cine y la gastronomía a los procesos de desarrollo organizacional, porque no lo entienden. Y los ve uno muy rígidos en esa postura. ¿A qué se deberá eso? Si la emoción es obvia, la emoción es la que nos mueve, ¿por qué las empresas, algunas, invitan a que seamos totalmente correctos y casi que nos moviéramos como autómatas? ¿A qué le atribuyes tú eso? Las organizaciones no son más, en mi opinión otra vez, y digo mi opinión, me vas a oír hablando mucho de mi opinión, porque en esto no hay verdades absolutas. Entonces la verdad es Gerardo, y a lo mejor la verdad de un equipo de trabajo. Pero obviamente que puede que venga otro invitado y diga todo lo contrario y también te puede satisfacer esa respuesta. Pero en mi opinión, el liderazgo antecede esa estructura. ¿Por qué? Porque las organizaciones no son más que un grupo de gente que es liderada por otra gente. En consecuencia, la forma de ser de la organización es la forma de ser de la gente en conjunto, la suma de las formas de ser. ¿Okay? Entonces, cuando hay un liderazgo que establece una estructura, porque la estructura la establece el liderazgo, la estructura no apareció ahí por casualidad, la estructura aparece porque hay alguien que la establece, o un grupo de gente fuerte, con carácter, con experiencia, con conocimiento, con una cantidad de cosas que van más allá de lo estándar, y entonces establecen una estructura. ¿Y qué es la estructura? Las políticas, los procesos, las normas,
los valores que se declaran, la misión, la visión, todo eso que hoy nos importa tanto tener por ahí en un papel y colgado en algún sitio, esa es la estructura. Algo interesante es que yo diría, en mi experiencia, que la mayor parte de las organizaciones de hoy en día estimulan la improvisación. Son más bien muy pocas, y no sé si las más efectivas, las que estimulan la planificación per se, la rigidez de programas, la estabilidad de programas, etc. Entonces, en ese ambiente la improvisación es fundamental. Hablas de improvisar y por supuesto uno desde la música pues tiene un elemento que es la improvisación, del aparentemente crear de la nada, pero sabiendo que la improvisación es esta preparación constante para reaccionar ante un estímulo que es totalmente incierto. Claro. Y yo me he encontrado clientes que buscan procesos como los nuestros, con la música y el teatro y eso, para generar o estimular la innovación. Pero les preocupa mucho que los pongamos a improvisar. Entonces yo siento que hay una paradoja ahí, ¿no? Es difícil innovar si no te atreves a improvisar y a arriesgarte a hacer cosas nuevas. No, mira, yo creo que la respuesta está en lo primero que tú dijiste. Es que tú primero te formas, primero eres un buen profesional, primero estás bien fortalecido con las herramientas que necesitas en el campo de trabajo que tú estás ejerciendo y después improvisas. Que es tal cual como pasan los jazzistas. Sí. Los mejores tú no músicos tienes un de jazz bajista. están totalmente preparados Claro, para eso. así es. No es que estás tal cual. haciéndolo de la nada. Ahora, esa capacidad nada más te la da la formación. ¿Yo qué le diría a esa gente que le tiene miedo a la improvisación? Yo le diría, forme a su gente y fórmese usted. Prepárese bien, solidifique su nivel profesional. Disculpa que te interrumpa, para complementar y con eso cerrar. Hay un pensamiento de Steve Jobs que decía, si usted se preocupa por tener gente buena, no se preocupe por dirigir y ver qué es lo que están haciendo. Si usted es el líder de una organización, usted lo que tiene que preocuparse es por tener gente buena, realmente excelente, realmente talentosa. Después que usted tiene esa gente talentosa y usted está seguro de que tiene gente talentosa, déjelos trabajar. Entonces yo creo que estamos en esa transición entre ese concepto de estabilidad ligado a rigidez, ligado a estructura, a planificación bien conceptualizada, etc. Y pasamos a otro concepto que es el del caos. Hay algún libro por allí que no recuerdo ahorita el autor, pero se llama La gerencia del caos o gerenciando en el caos. Es que el mundo de hoy es un caos. Es un caos, pero entendido, no vamos a decir positivamente, porque no es que sea del todo positivo el caos, pero es el mundo que nos toca vivir, es un mundo ágil, el mundo cambiante de la noche a la mañana, el mundo diverso, es un caos. Y entonces tú tienes que gerenciar en ese caos, porque si quieres gerenciar en la estabilidad, en la tranquilidad, esas empresas que tienen esas características cada día son menos. Quien no comete errores es porque no ha tomado decisiones o no está haciendo nada. Claro. Pero el que está haciendo algo comete errores. Y si es innovador, más errores va a cometer. Entonces, aceptación del error. Primera característica de una compañía que está gerenciando o que está buscando controlar el caos. Propensión al riesgo. Manejo del riesgo. No es que cuando me encuentro en el riesgo, entonces busco a ver, Ricardo, ¿dónde está? Vamos a tomar la decisión juntos porque esta decisión es de riesgo. Y yo no me quiero llevar el coscorrón yo solo. Entonces, ese es el manejo del riesgo. La propensión al riesgo se nota en ese tipo de organizaciones. Y el otro es una clara, lo llaman empowerment en inglés, en español le llaman empoderamiento. A mí no me gusta mucho ese ¿Cuál te gusta? Yo pienso que es más bien un tema de apropiarse. Apropiarse me gusta más. Porque empoderamiento suena a veces en nuestro
en nuestro ambiente latino, nuestra cultura latina suena a poder. Poder por autoridad. Poder por tener el poder, porque me lo delegaron. Estoy empoderado. Sí, no. Y empoderamiento, como sé que tú lo entiendes, es apropiarse de la responsabilidad de ser algo. ¿Sí? Entonces es diferente. Y eso también te da liderazgo, te da poder, al final te da poder. Claro. Pero eso es un concepto diferente, no es el poder por el poder. Tú nombras 3 cosas fundamentales que proponen los jazzistas. Y es aceptar el error. La propensión al riesgo. Un jazzista se arriesga a tocar con el que le toque, la armonía que le toquen y algunos el instrumento que le pongan, ¿sí? En el tiempo que sea necesario. Y el tema de estar apropiado, en el caso de en vivo, el caso del libro Musiconomía, estar empoderado, entendiendo el empoderamiento como ese nivel de toma de decisión que tienes, asumiendo las responsabilidades que tiene y las consecuencias que trae tomar acciones al respecto. Eso es hacer jazz. Miles Davis decía que a la gente había que ponerla en un rincón a tocar hasta que por fin supiera no qué hacer, es decir, no tengo ni idea qué hacer, y ahí aparece el verdadero jazzista, ¿no? Pero para hacer jazz necesitamos el error, necesitamos el riesgo, necesitamos estar empoderados. Quisiera yo entender entonces que lo que tú estás hablando ahorita es que las empresas de hoy en día deberían estar entonces enfocadas más en hacer jazz y soltar un poco más la estructura sinfónica rígida de 500 músicos que había que controlar a partir de un director con unos jefes de área, como funcionan las orquestas sinfónicas desde el histórico, y deberían ponerse a hacer jazz. ¿Sí estoy hablando algo similar? Totalmente, de acuerdo. Es más, las empresas están metidas en un jazz. ¿Todo el tiempo? Todas. En un jam, como lo llamamos. En un jam, exacto, jam, como llaman los americanos. En un jam. Lo que pasa es que hay unas que van al ritmo y otras que no, pero están en el ambiente del jazz. Gerardo, escribiste el prólogo de Musiconomía y para hacerlo, me imagino que leíste el libro completo. Por supuesto que sí. ¿Qué elementos encontraste en Musiconomía que puedas apropiar para Opesla, para ayudarle a desarrollar talento competitivo en Latinoamérica? Bueno, ese tema de la improvisación que hablamos yo creo que es de los temas más importantes. Yo aprendí mucho en el libro de ligar esos dos conceptos de improvisación con el trabajo y la estructura de la organización de hoy en día, con los grandes problemas que afrontan nuestras organizaciones, nuestros clientes, en este caso viéndolo desde el punto de vista de Opesla. Y yo creo que hago mención en el prólogo un poco de eso, porque fue lo que más me conectó. El tema del manejo emocional también es un tema muy importante, el no desligar la emoción de lo racional, que es tan útil en las organizaciones. Reconocer la emoción como una herramienta y no como algo que tengo que dejar en la casa, que así comenzaba nuestra entrevista. Entonces yo diría que no quiero enumerar tantas cosas porque mi memoria, lamentablemente, Ricardo, no me falla. Me leí el libro completamente, te lo aseguro. Pero yo diría que yo soy muy emocional. Yo soy un ser muy emocional en lo personal y también en el trabajo. Me llevo las emociones al trabajo. Mi equipo, mis colegas, mis socios saben que es así. Y hasta hace poco pensaba que las emociones eran un tema de controlar con cuidado. Y el libro me ayudó a entender que son una herramienta inmensa, que no todo el mundo es sensible, que no todo el mundo es capaz de emocionar a la gente, que no todo el mundo es capaz de inspirar a la gente a través de las emociones. El tema es que hay que reconocerlas, sí, aceptarlas y tomarlas como herramienta. ¿Y algo que le quieras decir?